Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien. Un gusto enorme tenerte por acá. Igualmente, Sebastián, un gustazo. Me gustó mucho tu peli. Mucho, mucho. Muchas gracias, que la verdad es que qué bueno escucharlo. No, siempre. Y pues justo mira, yo creo que mi primera pregunta, porque lo disfruté todo, pero en general lo que más me salta son las actuaciones. Siempre están ahí, siempre están muy bien. Y pues ya sabes, investigando un poquito de ti, ¿tú crees que es importante o formativo o qué tan esencial es más bien partir siendo asistente de dirección, formando parte del departamento? Porque aparte no es cualquier cosa, una película tan padre como la de Marcelino Islas, parte un poco de ahí. Sí, la verdad es que está bueno y creo que nunca me lo habían preguntado. Por eso me gusta mucho la pregunta, porque creo que forma parte fundamental de lo que yo creo que es el cine. Fíjate que yo, cuando estaba en la escuela de cine, que yo estudié cine en centro, y cuando estaba ahí, pues hice como un ejercicio de tesis bastante malo, del cual salí como de ahí con muy poca confianza y más bien como muy este, preocupado y como sin mucha esperanza de poder realmente yo dirigir. Y poco a poco fui entendiendo que realmente lo que yo sentía era como una falta de, como de, que sentía que me faltaba información y que me faltaba práctica. Entonces hice un esfuerzo muy consciente por intentar trabajar en películas de gente que yo admiraba, y en ese sentido, pues desde muy temprano en mi carrera, empecé a trabajar junto con Marcelino y con otros directores. O sea, tuve la oportunidad de trabajar con Marcelino, también con Guillermo Arriaga, con Baman Gobadi, que es un director kurdo-iraní, y aprender un poquito de ellos. Y sí, o sea, también trabajé en otros departamentos. O sea, trabajé como asistente de fotografía, pues, o sea, en el departamento de arte de algunas películas. Pero ya cuando llegué más al departamento de dirección, em, me enfoqué un poquito más como en intentar trabajar del lado de los directores, más como aprendiz, eh, porque como tú bien sabes, trabajar en el departamento de dirección, como asistente de dirección, tiene un poquito más que ver con el tema organizacional y de logística, eh, que con un lado más como de planear los tiros y así. Pero a mí me interesaba mucho como poder entender el proceso creativo de estos directores, y pues nada, se los dije, y a partir de ahí he tenido un puesto bastante extraño que no tantas personas han tenido en el cine mexicano, que es como una parte de asistente de dirección, aprendiz, asesor creativo. No soy una figura ahí extraña que los productores odian en el set porque como que no tengo una función demasiado clara. Y eso, o sea, es como una mezcla entre un asistente de dirección tradicional, clásico, un primer asistente de dirección que organiza los llamados, hace el plan de rodaje, eh, digamos, manda los llamados, que es el segundo asistente de dirección y tal, y como un apoyo a los directores en el sentido de que, eh, por ejemplo, Marcelino, ¿no? O sea, lo ayudo a planear el lenguaje de la película, a planear el lenguaje visual, a trabajar con los fotógrafos y los directores de arte, eh, hacer las plantillas de cámara, hacer una guía por secuencia de cuáles son las referencias, cuáles son las inspiraciones, hacia dónde tienen que ir los actores. Y creo que eso al final me dio la confianza para después yo poder animarme a hacer una película, pero sí, sí creo que lo que yo intento hacer bebe mucho de mi trabajo con Marcelino y con los otros directores, y este trabajo como de preparación, que al final es lo que yo hago, ¿no? Y como lo que yo hago en la industria más bien es eso, como ayudar a los otros directores a prepararse. Está increíble y se nota mucho que es como una dirección muy, muy bien cuidada. Y hay cosas, o sea, yo cuando hablo con mis amigos de canciones o de pelis o así, de repente caemos en el tema de que hay cosas que no puedes inventar. Hay cosas que se dan de manera muy orgánica y que sí lo percibe el espectador. Entonces, yo, o sea, se puede vivir de muchas maneras los temas que aborda tu película. ¿Eres cercano a alguno de ellos, alguno de los temas?
Sí, claro, yo creo que sí, em, o sea, algo que siempre digo es que, digo, la película, pese a que no es autobiográfica, sí es una película profundamente personal en cuanto a sus temas, ¿no? Yo creo que hay varios temas, pero como tres de los principales que para mí son como el tema de la familia o este tema como del no poder huir de estos círculos y ciclos familiares, el tema del deseo prohibido y el tema como de la nostalgia y del querer regresar a esta infancia, casi, casi como que me constituyen, ¿no? Como persona adulta. Em, y sí, o sea, creo que en ese sentido quise hacer una película, bueno, quisimos hacer una película que nos reflejara a, pues como creadores, ¿no? Gabriela, que es la guionista, la co-guionista, y la persona que hizo esta historia originalmente, eh, las productoras, la fotógrafa y yo, o sea, como que queríamos de alguna manera que la película sí tuviera una relación emocional, emotiva y conectar desde ahí. Entonces, pues tiene un cachito de todos y por supuesto que tiene un montón de lo que soy yo, creo, y de cómo veo el mundo. Eh, sí. Padrísimo, sí, la verdad es que te digo, son cosas como que de repente si no eres cercano a ellas se sienten diferentes al momento de hacer una representación. Y sobre todo, eso va un poco la siguiente pregunta, porque el guión fue premiado, el guión ganó este concurso y el apoyo, y entonces mi pregunta es como de la mano con la primera pregunta un poco, tú como director, ¿cómo fue ese trabajo de llevar el papel a la pantalla? Porque siento que hay como momentos muy afortunados que se encontraron en toma, ¿no? Y no sé, había como cabida a la improvisación de alguno de los actores, no sé. Pues el hecho de que haya sido una colaboración el guión, sobre todo una colaboración con mi maestra, había un enorme respeto hacia su trabajo, hacia el guión. Entonces, fue un trabajo que por necesidad casi como jerárquica en mi cabeza tenía que ser como muy preciso y muy respetuoso y como que las cosas que se propusieran sí tuvieran un sustento y una justificación. Entonces fue un trabajo también de muchos años de ir viendo, bueno, poquito a poquito, qué tanto vamos adaptando a esto, qué tanto lo vamos cambiando. Y sí terminó siendo un guión súper preciso, primero porque buscábamos financiamiento. Eso es importante, una parte fundamental de la película es que queríamos hacerla como más de manera tradicional o normal, con los fondos normales, como una producción, voy a ponerlo en súper entre comillas, con una producción bien, ¿no? Y en este esfuerzo por filmar de manera convencional, tener una producción bien y pagarle a todo el mundo lo que se tenía que, sabes, como que todo muy estructurado, estuvimos muchos años buscando fondos y desarrollamos la carpeta y en esos años, poquito a poquito íbamos cambiando el guión y terminó siendo un guión súper, súper preciso, ¿no? Cada silencio, cada mirada, cada movimiento casi de las manos, ¿no? Cuando se separaban y tal, estaba escrito. Y yo creo que el proceso de pasarlo a pantalla fue intentar entender cuál era la posición narrativa con respecto al conflicto de la historia. Y entonces, en algún punto de este proceso de desarrollo, hubo un cambio en el que entendimos que la posición nuestra como creadores sea no juzgar a los personajes y que un posible camino para llevar a cabo eso ya a nivel puesta en cámara era no subrayar las emociones, no subrayar la anormalidad de este tipo de sentimiento o de relación, porque más bien lo que queríamos era normalizarlo. Y eso como se tradujo en pantalla fue pues más bien con un lenguaje un poco más sobrio, planos más abiertos en general, sin cerrarnos nunca como a los detalles, no reforzar con movimiento, digamos, nunca estas cosas que pasaban. Entonces, incluso la película es una película muy fija, incluso ni siquiera hay movimiento en el foco, ¿no? O sea, nunca, casi no tenemos rack focus, lo cual hace también que tenga un lenguaje muy particular y hace que la película se sienta como con un grado como pues es como un poco plano, pero era interesante eso porque de alguna manera no, la cámara
no refuerza esas sensaciones, tampoco la música, como que un poco no pasa nada y estamos como envueltos en esto, lo cual hace una contraposición con el tema que está pasando algo como fuertísimo, pero al tenerlo normalizado, sentimos que hace un buen contraste con la manera en la que nuestra propia moralidad empieza a percibir las cosas y que a lo mejor en ese contraste iba a haber un diálogo. Entonces, solo hay 2 o 3 momentos en los que la película sale de esa normalización, de esa quietud, pero, pero sí creo que es interesante el diálogo entre cómo percibimos casi esta paz y esta calma con la que está retratado todo y está la puesta en cámara y la puesta en escena, y lo que está sucediendo que pues desafía nuestra propia idea de muchas cosas a nivel social. Total y absolutamente, pero yo diría que se siente muy ecuánime, ¿no? Plano, como muy ecuánime. Pues, eso es una buena palabra para definirlo, creo. Oye, y el personaje de David Calderón tiene una presencia muy fuerte, tiene una energía contagiosa, ¿no? Ya, bueno, ya sabrá cada quien en qué momento de la vida le llega alguien así, pero ¿tú crees que hay muchos Juanes en el mundo? Yo creo que a todos nos ha llegado un personaje así, ¿no? Que creo que también es un lado por el cual entrarle a la peli, que son como estos amores o estos deseos que te ganan, ¿no? Es como estar en el mar metido en las olas, intentar controlar eso y pues no puedes, ¿no? Es más grande que tú y te lleva y creo que nos hemos topado muchas veces en la vida, sobre todo creo que los amores de la adolescencia son muy así, ¿no? Estos amores que pues tú sabes, si te pones a pensar muy conscientemente, sabes que pues, ni te van a hacer bien, ni te van a llevar a ningún lado y posiblemente te van a causar un buen de problemas, pero no puedes evitar estar ahí. ¿Y por qué? Me parece bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué pese a que sabemos que no nos va a ir bien, nos dejamos llevar? Y creo que en esa fuerza vital incontrolable hay algo profundamente humano y profundamente cinematográfico también. Eh, este enorme deseo de estar con alguien más, aunque nos digan que no podemos estar o que no debemos estar, aunque nosotros mismos sepamos que no deberíamos, bueno, ¿por qué no, no? Y creo que la película en ese momento, o sea, como que te avienta esa pregunta, ¿por qué por qué no deberíamos poder hacer eso? Sí, es una necedad muy bonita, yo lo entiendo así desde mi punto de vista. Sí. Y como dices, es un tema muy fuerte, es un tema atrevido y ya, como ya me contaste un poquito que realmente las pausas, los diálogos, todo estaba como muy escrito, pero el trabajo final es como tú lo imaginaste. Sí descubrimos ciertas cosas digamos ya en escena, en cámara. Una la película se filmó medio por necesidades de producción en orden casi cronológico. Y creo que se nota, yo veo la película y lo noto. Noto el principio de la película a lo mejor un poquito diferente al final. Incluso siento que fluye la película mejor hacia el final porque también se nota un poquito la evolución que tuvimos como equipo. Estábamos todos debutando, o sea, casi todas las cabezas de departamento estábamos debutando y también estábamos entendiendo qué hacíamos, pese a que habíamos preparado todo, qué hacíamos como creadores y como equipo y que queríamos decir quiénes éramos. Entonces creo que fuimos encontrando el lenguaje de la película. También fuimos intentando como depurar el estilo por ejemplo, una cosa que descubrimos fue que queríamos no cortar tanto, ¿no? O sea, pese a que siempre intentamos tener un lenguaje como de la contención, de la economía narrativa, por decirlo de alguna manera, eh, en los planos contraplanos de pronto sentíamos que a lo mejor ya no, hacia el final, que ya no representaban tan lo que queríamos y que más bien nos interesaba verlo de una manera un poco más objetiva, con estos planos más largos, que desde el principio fueran planeados como para no cortar. Y eso sí, por ejemplo, representó un descubrimiento personal, porque yo más bien vengo como de la escuela con estos directores de los que te hablé antes, de construir las actuaciones en el montaje. Sobre todo Marcelino lo hace muy así, ¿no? Siempre
o sea, él construye a sus actores, a sus actrices a través del criss-cross, básicamente. Y yo intenté hacer eso en el de Soana, pero muy rápido me di cuenta que pues, más bien mi sensación era distinta, era como verlo y dejar fluir en el mismo plano y que había una cosa como de realidad y del tiempo bien valiosa que me interesaba. Entonces, bueno, eso fue un descubrimiento y creo que sí cambió. Y después en el montaje también cambió mucho. La película era bastante más larga y editando con Raúl Barreras me di cuenta de que había un tema sin resolver desde el mismo guión, que era la conclusión. ¿Cómo terminar esta historia? ¿Cómo hacer para que no se sintiera como que dábamos una especie de moraleja o de solución? Porque nuestra posición era que esto no tenía solución porque no necesitaba solución. ¿Qué tal que esto no está mal, digamos? O sea, como que, pero ¿cómo hacer eso a nivel narrativo? Entonces, probamos varios finales. Ninguno nos terminaba de convencer y filmamos creo que 3 finales. Y cuando los vimos, ninguno nos convenció. Y entonces ahí surge esta idea en estas sesiones creativas de edición de qué tal si la película no terminaba a nivel narrativo, sino que terminaba a nivel emotivo. Y más bien como que se jugaba con una conclusión emocional. Y bueno, ahí surge esta idea también de utilizar este material que habíamos filmado sin mucha idea de qué hacer con él, con esta cámara de plástico que se llama Lomoquino, este material rarísimo que termina la película. Bueno, ahí termina esta idea de cuajar de, bueno, ¿por qué no le damos esta conclusión emotiva? Acabamos en el clímax y más bien dejamos un final abierto, pero que nos proponga como posibles caminos a nivel emocional para los personajes y también para el espectador, que fue súper arriesgado. Creo que nunca nos esperábamos que quedara así, pero creo que ayudó al final a construir la película como es. Y justo hablando de eso, digo, sin dar mucho más contexto para la gente que no ha visto tu película, tengo aquí una cita. Dice, "Mm, antes no servía y ahora la aguja no deja de moverse". Es un simbolismo que me pareció precioso. Y eso es un poco la vida, ¿no? Sobre todo abarcándonos más como gente creativa, como artistas. Creo que es un momento muy afortunado y muy bello. Eso estaba en el guión desde el primer momento, me imagino. Fíjate que esa es una de las adiciones que tuvimos en el proceso de escritura. Y sí, no, habla del reloj, ¿no? Que es este reloj que le regala, bueno, que tiene el personaje de Ana, que pertenecía al personaje de Juan, que no servía y de pronto ahora vuelve a estar. Y sí, creo que es un poco eso, ¿no? Esta cosa como de que el tiempo sigue pasando, aunque queramos congelarlo, aunque queramos vivir en el momento para siempre, pues no, ¿no? Y estás viviendo en un momento algo hermoso o algo horrible y inmediatamente se convierte en pasado y es fuertísimo. A mí me parece fuertísimo eso, de verdad. O sea, que no tengamos como esa capacidad como seres humanos, pese a que lo entendamos, de poder vivir en el momento. Eh, y sí, es uno de mis grandes conflictos en la vida, ¿no? Que al final todo se va a ir y que todo va a terminar siendo como un recuerdo, que las personas con las que estamos van a terminar siendo de nuevo un recuerdo y como pues la propia conciencia de nuestra muerte, ¿no? Y de la muerte de los demás y de que todo va a acabar. Eh, un poco también por ahí va, sí, y qué lindo también que te diste cuenta porque es un diálogo que pasa también muy desapercibido y que de hecho si escuchas la película al final hay un reloj este, que hace eco con ese mismo diálogo. Así acaba la película. Eh, no sé si alguien lo haya notado, pero ahí está. Es un momento muy bello. Y ya por último, querido Emilio, ¿cómo es trabajar sobre todo en tu debut y que salga también con, no sé si ya te lo han dicho, con niños, en este caso Ian, el personaje de Mateo, y lo hace muy bien, ¿eh? ¿Cómo fue esa experiencia? No, gracias, gracias. Todo el mundo nos decía que era un error, era como, puta, o sea, no sí, es un cliché, pero porque
porque te lo dicen de verdad, no trabajes con niños ni con animales, es un error. Eh, pero al final, fíjate que yo tenía como bien consciente que la película tenía muchas ventajas estratégicas para hacer una ópera prima, en el sentido de que pues, son muy pocos personajes en un espacio casi único, muy controlado, y que me permitían a mí correr el riesgo con los actores, sobre todo con este actor niño. Y creo que, pues, obviamente era el principal miedo o el principal mm, asunto del cual ocuparse. Y para eso recurrí un poco a aliados y aliadas estratégicas. En este caso fueron Margarita Mandoki y su escuela de niños actores. Y un proceso de casting súper, súper largo. La verdad es que fue eterno, ¿no? Y larguísimo. Intenté encontrar un niño que, al igual que los otros actores, como que pudiera regalarnos algo de lo que ya tenía, ¿no? O sea, me interesaba mucho como que los actores no tuvieran esta transformación. Hablando, hace rato preguntabas por David Calderón, pues David tiene esa presencia cuando lo conoces. Él, como actor y como persona, hay algo de Juan en él. Al igual que creo que Laura tiene algo de Ana y que Mateo es un poco Ian. Entonces, eso combinado con una capacidad interpretativa súper grande que este niño tiene y tenía a sus 5, casi 6 años, hizo que fuera un actor como súper maleable y que no nada más pudiera decir los diálogos que estaban escritos como tan finamente en el guión, sino que también le diera una cosa como muy inocente al personaje de Mateo que no estaba escrito. O sea, eso sí, no era una película tan tierna en ese sentido, no era una película como tan luminosa, porque, digo, la gente ya podrá ver el de Soana, pero no es una película que tenga una sensación como sombría o sórdida, más bien hay una cosa que va para el otro lado, y mucho de eso es gracias a la personalidad de Ian, que es un niño, pues así, ¿no? Es muy, muy como terminó siendo Mateo, que en lugar de negarlo, como que decir, bueno, no, que nosotros queríamos que a lo mejor fuera un poquito más serio, pues bueno, de pronto era divertido, era tierno, incluso hay secuencias en la película que los actores, pues dice algo el niño y como que no se aguantan la risa, que se quedaron en el corte final porque pues así sucedió, ¿no? O sea, pese a que había esta tensión, Ian y Mateo como personaje la rompían, que me parecía bien bonito porque al final es una cosa de que los niños no juzgan y ni el personaje de Mateo ni Ian estaba juzgando en ese momento porque para él no pasa nada conflictivo. Y creo que nos pone un foco ahí interesante de reflexión a nivel espectador de, bueno, por qué no todos podríamos ver el mundo con los ojos de este niño, ¿no? Eh, entonces, pues sí, me siento muy afortunado porque pudo haber salido probablemente muy mal y creo que pues, no salió tan mal. No, salió muy bien. Pues Emilio, muchísimas gracias de parte mía de mis amigos de Árbol Rojo. Siempre es un gusto tenerte por acá y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sebastián, y pues súper, súper fan, la verdad, de lo que hacen de las pláticas. Yo también aprendo mucho de verlas y súper honrado de poder estar aquí de este lado ahora. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ti. Gracias a ti, Sebastián.